Secretario, a cada uno de los diputados que formularon preguntas hasta por 20 minutos de este bloque. Desde su lugar lo puede hacer, señor secretario. Con su permiso, presidente. Adelante, secretario. Muy buenas tardes. Agradecer de nueva cuenta el desarrollo de esta productiva sesión de glosa del informe. Gracias a todas y a todos los diputados por su interés y por sus preguntas y señalamientos. Iniciaré con los cuestionamientos del diputado Omar Carrera en relación a la condición de licencia que fue otorgada al magistrado Alejandro González Saldaña. Estoy al tanto, estoy enterado de la licencia que le fue otorgada. Tengo conciencia plena de que la licencia a un magistrado que es nombrado por un poder distinto al que desempeña sus funciones tiene una configuración legal un poco compleja en relación a que no conforma autoridad jurisdiccional autónoma, tampoco conforma autoridad jurisdiccional perteneciente a un poder público, como lo es el Poder Judicial en ninguna de sus esferas. Y curiosamente se trata de una instancia administrativa que desarrolla labor jurisdiccional, pero es designada por autoridad legislativa. Una situación sumamente compleja y una condición de vaguedad en la propia ley del servicio civil, porque tradicionalmente los órganos jurisdiccionales o que emiten función jurisdiccional o bien pertenecen al Poder Judicial o bien pertenecen o generan o se establecen como órganos autónomos y recae la responsabilidad de su desarrollo, desempeño, faltas, sanciones administrativas en esta legislatura del Estado. Definitivamente la magistratura de Alejandro González Saldaña es una condición que debe ser resuelta ante la vaguedad de la precisión de la norma legal, que es la ley del servicio civil y la propia ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Se establece este híbrido de forma rara, que es una autoridad administrativa con función jurisdiccional y que es nombrada por autoridad legislativa. Ante esa vaguedad, imprecisión de quién lo nombra, pero porque sí quiero ser muy preciso, la ley establece, la ley del servicio civil, quién nombra y quién designa a los magistrados, pero no quién los remueve, bajo qué causas pueden ser removidos y sobre todo por quién, sobre todo porque pertenecen al Poder Ejecutivo. Y bajo esta condición de vaguedad e imprecisión de la ley, que ha estado en la norma durante algunos años, es que la apreciación o la aproximación más certera que evite la vulneración a los derechos o a posibles derechos adquiridos del magistrado en relación con la actuación que desempeña también y a los justiciables que llevan a cabo el conocimiento de sus causas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en la apreciación de un servidor creo que es este Poder Legislativo quien tiene la facultad de en determinado momento otorgarle licencia o bien suplir o encaminar ya la ausencia definitiva. En este momento, dada la temporalidad que tiene la ausencia de este magistrado en el Tribunal Superior, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, creo que queda manifiesta la separación absoluta del cargo y entonces se convierte ante la vaguedad de la impresión de la norma. En la mayoría de las ausencias que se norman por Ministerio de Ley están establecidas las ausencias temporales y las ausencias definitivas y cómo deben ser suplidas por parte de la autoridad que integra el órgano. En este caso, la ley establece el mecanismo de designación y el funcionamiento de los magistrados, sin embargo, no es clara, no solo no es clara, no señala con precisión qué autoridad es la responsable de la remoción de los funcionarios, concretamente de los magistrados de conciliación y arbitraje. Y en ese sentido creo que la necesidad y las facultades enderezadas al Tribunal de Conciliación y Arbitraje deben ser
asumidas por el Poder Legislativo a falta de norma o de facultad expresa que se confiera al Poder Ejecutivo del Estado ante esa ausencia de norma legal o de principio de regulación. Es, en opinión de un suscrito, esta soberanía quien tiene que determinar lo relativo a la continuidad o no de esta magistratura. Sobre la posibilidad del conflicto de intereses, creo que el conflicto de intereses en su definición más abstracta se produce cuando quien resuelve una cierta causa tiene un interés personal en que sea orientada en determinado sentido. Y creo que el conflicto de intereses a que se hace mención sí es posible o puede ocurrir sí y siempre y cuando el magistrado regrese a impartir funciones desde la magistratura de conciliación y arbitraje. En este momento no veo, o por lo menos no hay causa objetiva que se pueda precisar que haya orientado la participación o la citación actual del magistrado con licencia en una condición de naturaleza particular. Creo que definitivamente se debe de establecer la necesidad y la legalidad, sobre todo de la autoridad competente para resolver en torno a esta licencia. Estoy convencido que no hay competencia de la autoridad administrativa del Poder Ejecutivo Estatal en virtud de que no es quien lo nombra. Definitivamente, y atendiendo a la particularidad de su función, creo entonces que es este Poder Legislativo quien habrá de determinarse, quien habrá de pronunciarse sobre la legalidad o no de la licencia que fue otorgada al magistrado con licencia. Sobre las leyes no promulgadas, únicamente únicamente me aparece la que usted señala. No tengo ninguna otra que no haya recibido por parte del Poder Legislativo, que fue una decisión, entiendo, que se tomó en la administración pasada en virtud de la ausencia de recursos económicos para hacer frente al compromiso financiero que estaba establecido en la norma que se encuentra aún pendiente de promulgación. Que quiero precisar, no fue recibida por esta administración, no exime, no estoy señalando la falta de publicación. Sin embargo, dada la aprobación de la Ley General de Disciplina Financiera, primero por el Congreso y la Unión y luego la propia del Estado, establece que todas aquellas reformas o leyes de nueva creación que se aprueben por parte del órgano legislativo deben de llevar un dictamen de impacto presupuestal, que en el mismo régimen transitorio debiera introducir la necesidad de que se le doten de recursos necesarios. Esa es la condición por la que no se ha publicado. Esa es la situación por la que, al carecer de un sentido y una orientación presupuestal, es completamente inoperante o serían inoperantes los principios o las obligaciones que se confieren al Poder Ejecutivo Estatal, y esa ha sido la razón por la que no ha sido publicada, porque tampoco ha orientado este Poder Legislativo presupuesto alguno para que pueda ser funcional. Esa sería la condición de las leyes que tenemos en este momento pendientes de publicación. A la pregunta de la diputada Perla Martínez en relación a las acciones de prevención que se hacen o que se llevan a cabo desde la Secretaría General de Gobierno, quiero señalarle que una de las principales preocupaciones y ocupaciones de esta Secretaría General de Gobierno es precisamente dirigir la política pública de combate a la violencia en el Estado, a la prevención social de la violencia y a la disminución de los factores de riesgo que esta implica. Y la labor que hace la Secretaría General de Gobierno en este sentido es orientar el desarrollo y la importancia de las políticas públicas a cambiar vidas de los jóvenes. Creo que esa es y seguirá siendo la apuesta más importante de este gobierno y que debe caminar en paralelo a la política de contención del crimen desde la Subsecretaría de Prevención Social del Delito, que fue
que fue creada hace poco más de un año. Partimos del trabajo que se desarrolla en esta subsecretaría, de una serie de premisas que buscan la reestructuración del tejido social y que en síntesis puedo citar algunas de ellas. Es mejorar, definitivamente es mejor evitar los delitos que castigarlos. Estamos transformando la vida de los jóvenes, trabajamos con jóvenes provenientes de hogares donde la violencia es frecuente o padecen diversos niveles de marginación o exclusión educativa, laboral o de otro tipo. Trabajamos también con jóvenes excluidos socialmente, sobre todo aquellos que se ven obligados a enfrentarse a situaciones como la falta de recursos económicos, un menor nivel de escolaridad y de acceso a oportunidades laborales, una mayor situación de riesgo de explotación laboral, desempleo, alcoholismo, drogadicción, violencia doméstica, embarazos no deseados, dificultades familiares y escolares. Privilegiamos también a aquellos jóvenes estigmatizados por sus prácticas y discursos, la cual generalmente se materializa en la identificación del joven con algún problema. Para la sociedad, diseñamos rutas para las y los jóvenes, privilegiamos la prevención sobre la mano dura. La disuasión y la contención no bastan, estamos claros en esa política de contención criminal, por eso vamos a las causas y a los orígenes que se originan de carencias sociales. En síntesis, desde la Secretaría General de Gobierno le estamos haciendo frente a la condición de seguridad y de violencia que enfrenta el Estado de Zacatecas, que se suma a la ola nacional que se viene produciendo desde hace ya más de una década. Desde una óptica integral de prevención del delito, le apostamos todos los días a cambiarle la vida a un joven, a orientarlo, a reconstruir espacios públicos. Por eso las políticas y la creación de esta subsecretaría que se dio hace algunos meses a voluntad o a instancia propuesta del Ejecutivo Estatal del gobernador Alejandro Tello, busca generar una política transversal que esté orientada a implementar en cada una de las decisiones que toma el gobierno del Estado, desde la cultura, el deporte, la educación, el desarrollo económico, el desarrollo social, un enfoque con perspectiva de prevención social de la violencia. Creo que si estamos convencidos que si logramos hacer efectiva esta política de transversalización del combate al crimen, podremos estar generando resultados muy positivos en el mediano y largo plazo, articulada con una política efectiva de contención del crimen. Esa es y seguirá siendo la apuesta principal de la Secretaría General de Gobierno para darle ruta viable a esta condición tan severa que enfrenta Zacatecas. ¿Qué hemos hecho desde la Secretaría General de Gobierno para prevenir el acoso contra las mujeres desde el transporte público, que es responsabilidad de un servidor? Hemos implementado acciones y programas muy concretos. Uno de ellos es Taxi Rosa, que tuvo una aceptación y una penetración muy importante y que esperamos pueda seguir siendo pilar de varias decisiones que se sigan tomando en próximos días. Le dimos la oportunidad a las mujeres zacatecanas que se sintieran seguras en el transporte público, que las llevara a su domicilio, que las llevara a un centro comercial, a cualquier actividad de esparcimiento. Le dimos pues sentido de igualdad y sentido de protección a la mujer a través de este tipo de acciones. Establecimos también un programa, una acción de coordinación con los distintos bares y restaurantes de Zacatecas para establecer acciones muy concretas donde la mujer pudiera mediante una señal, mediante la petición de una bebida, hacerle una referencia a cualquiera de los meseros o trabajadores de los centros de esparcimiento para que fuera en niveles de protección, acompañada a su coche, acompañada a su casa, o bien solo estuviera monitoreada o inclusive pudiera ser acompañada hasta la puerta de su casa por un elemento de seguridad pública. Creo que con acciones muy concretas que además fueron tomadas en el marco de la
de la prevención social de la violencia en contra de la mujer, acciones orientadas con perspectiva de género. Desde la Secretaría General de Gobierno creo que materializamos de forma efectiva acciones muy concretas que lograron producir un saldo blanco en la reciente Feria Nacional de Zacatecas. A la pregunta de la diputada Soraya Bañuelos, en el caso de Rincón Guadalupano, quiero señalar que es un conflicto que ha estado vigente en Zacatecas desde hace más de 10 años, no es una problemática que haya iniciado en fechas recientes. Afortunadamente estamos muy avanzados a poder llegar a una conclusión muy favorable. Hemos estado haciendo una gestión muy importante con la Dirección General del Infonavit a nivel central para poder establecer, poder activar el seguro de riesgo con que cuenta el instituto y poder darle una alternativa de viabilidad a las viviendas que fueron afectadas en este asentamiento que se ha habido afectado por una parte importante de la sociedad en Zacatecas, concretamente en Guadalupe. Estamos en una etapa de firma de convenio entre el Infonavit, la constructora y el gobierno de Zacatecas para que se aplique un esquema de sustitución de vivienda denominado Cambiavit, mismo que tuvo un diseño espacial para los afectados, concretamente en el caso de Rincón Guadalupano, en un punto de negociación en la Ciudad de México hace 3 o 4 meses. El director general del instituto propuso que para resolver de manera definitiva todo esto se creara un esquema con una aportación tripartita que al constructor y al gobierno del estado les corresponderían 10 millones a cada uno. El gobierno del estado está ofreciendo una bolsa de 10 millones, al igual que la ofrece el constructor. El municipio, se pensó también que el municipio pudiera hacerle frente a una parte de esta acción. Por la condición económica de los municipios no fue posible, pero finalmente al Infonavit le corresponderían aportar una bolsa de 25 millones con la finalidad de generar una bolsa de casi 370 millones, de 370,000 pesos para cada derechohabiente y darle la posibilidad real, material e inmediata de poder buscar una alternativa de vivienda en próximos días. Bueno, en el caso de las desapariciones en el municipio de Loreto, bueno, de los elementos de seguridad pública, es una línea de investigación que sigue llevando a cabo la Fiscalía General de Justicia del Estado. Se están haciendo por parte de la Secretaría de Seguridad Pública las búsquedas correspondientes que esperamos puedan ser fructíferas en próximos días. En el caso de la pregunta del diputado Héctor Menchaca en relación al avance que lleva el C5 de Fresnillo, comentarle, diputado, que se está realizando un diagnóstico de factibilidad técnica en estos momentos y una vez concluido el diagnóstico se tendrá la necesidad pues de solicitar el presupuesto necesario a esta legislatura para poder llevar a cabo el desarrollo y la puesta en operación de este C5 que está proyectado para ser instalado en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. En referirme también a la pregunta y regresarme un poquito con la diputada Soraya Bañuelos sobre la condición legal que está normada en este momento en la ley orgánica del municipio en relación a la conformación o a la posibilidad de que sea la primera minoría en términos de votación, porcentaje electoral, quienes hagan la propuesta para las contralorías municipales. Definitivamente creo que estamos de nueva cuenta en este escenario en una condición
de una regulación muy restringida del texto legal, concretamente del artículo 104 de la ley orgánica del municipio del municipio. Creo que la necesidad definitivamente es revisar y regular desde el propio dispositivo legal, desde la propia norma, el procedimiento de designación y las posibilidades jurídicas que puedan ocurrir ante la falta de asignación del Contralor Municipal. Creo que es una labor que se tiene que encaminar y que se tiene que trabajar, discutir, analizar y en su caso aprobar en el seno de este Poder Legislativo. Estamos completamente convencidos desde el Poder Ejecutivo Estatal que la necesidad que se tiene para darle claridad y armonía política a los distintos grupos que participan en los municipios es necesario y es fundamental poder tomar estas acciones e iniciar de forma inmediata un trabajo de colaboración entre el gobierno estatal y el Poder Legislativo.